Bienvenidos a al proyecto 3 de la semana 2, correspondiente al 26 al 30 de octubre. En esta semana vamos a ver, como siempre, ¿no? Las clases de lengua y literatura son muy interesantes y esta no va a ser la excepción. Vamos a ver un tema muy interesante sobre la comprensión lectora. ¿Qué es la comprensión de textos? Comprender, como su palabra lo dice, es la capacidad para entender lo que se lee, atendiendo a la comprensión global del texto y también a la comprensión de palabras. Por eso cuando usted lea alguna obra literaria, algún libro, siempre es necesario resaltar con un color las palabras desconocidas, con otro color, si está leyendo una obra literaria, los personajes de la obra, para que usted luego realice su propia comprensión lectora, es decir, una comprensión global. ¿Qué quiere decir global? De todo el texto que usted lea. Esto nos ayuda muchísimo. Trabajar con colores ayuda muchísimo. ¿Cuáles son los niveles de comprensión de un texto? Bueno, 3 niveles tenemos de la comprensión lectora. Primero es el literal, luego es el inferencial y luego el nivel crítico. Son los niveles de la comprensión lectora. El literal, pues, es cuando usted literalmente, de forma literal, es decir, tal como suceden los hechos, usted lo cuenta. El inferencial, que es lo que vamos a ver en esta clase, pues es cuando usted infiere un concepto con sus propias palabras. Inferir es decir con nuestras propias palabras lo que entendemos de un texto. Y el crítico, pues, también cuando uno hace una crítica, pero no juicio de valor. Yo no puedo decir después de que lea algún texto, decir, eso no está bien, eso está mal, si es un protagonista, él no debió haber hecho, eso se llaman juicios de valor. Y en literatura, no se bueno, y en la vida cotidiana tampoco debemos hacer juicios de valor, ¿no? Porque nadie sabe la situación de nadie. Entonces, cuando hacemos un análisis crítico, pues lo hacemos basándonos en nuestra postura como lectores, pero no como juzgadores. No podemos juzgar lo que la persona que escribe algo está tratando de decirnos. ¿Qué es la comprensión de textos? Ahora tenemos, ¿qué es inferir? Inferir es extraer nueva información a partir de los datos explícitos en lo que se está escrito con claridad en el texto. Dice asimismo lo que hay que entender. La inferencia se relaciona con lo implícito, es decir, con aquello que no está escrito en forma clara y directa. Inferir es escribir, como vuelvo a repetir, interpretar el texto según mi punto de vista, mi opinión. Inferir es decir con mis propias palabras lo que yo entiendo en el texto, mis propias palabras. Aquí viene mi opinión. Siempre hay que aprender a inferir las cosas, ¿no? Ahora tenemos, ¿sabías qué? Inferir es razonar para comprender y encontrar una información que no está escrita en el texto. Se muestra en la imagen, pero que podemos deducir a partir de la información que aporta el texto. Podemos decir que inferir es convertirse en detectives que buscan la información escondida entre las líneas y tras las líneas, a partir de pistas que están en el texto. Entonces, inferir es establecer conexiones lógicas entre la información que está presente y otra que no está. Por ejemplo, vamos a suponer, recuerdo cuando yo leí la obra Romeo y Julieta, con un curso leímos la obra Romeo y Julieta, entonces, pues ahí hay que inferir, por ejemplo, la nodriza de Julieta, era la persona que se encargaba de Julieta, era la persona que, porque era su nana. Ahí como yo saco una inferencia, para hacer una inferencia hay que consultar.
hay que documentarse. No puedo hacer una inferencia basándome en suposiciones. Entonces busqué en internet cómo era esta situación de las nodrizas en el siglo XVIII y ahí me salió un montón de datos muy curiosos, pues decía que las nodrizas eran las que se encargaban de criar a un recién nacido, incluso a veces los amamantaban, en la mayoría de los casos los amamantaban para poder primero amamantar al hijo de la patrona y luego a su propio hijo. Entonces, para yo hacer una inferencia, tengo que consultar, tengo que investigar, tengo que saber un poco más allá, no lo que está entre líneas. Por lo que está entre líneas ya está dicho, ¿no? Eso es lineal. Lo que no está entre líneas, eso es inferir. Hacer uso de nuestra experiencia y conocimiento, es decir, de lo que ya sabemos. Sabemos que una nodriza es la persona que cría un niño, pero hay que ir un poco más allá. Interpretar y producir una nueva información a partir de la información que me presenta el texto. Es decir, el texto me da la información, pero está en mí consultar para yo poder hacer una verdadera inferencia. Listo, chicos. Ahora, tarea 1. ¿Qué vamos a hacer como primera tarea? Leer ese texto que está aquí. Leer el siguiente texto con atención. Leemos con mucha atención. Después que ya hayamos leído, vamos a la tarea 2. La tarea 1, leer. La tarea 2, escoge de entre las siguientes oraciones aquella que se infiere del texto anterior. Es decir, que aunque no consta literalmente, se da a entender al razonar. Y escríbela en tu cuaderno. Es decir, del texto anterior, usted va a escoger la oración que usted infiera. No que esté de forma literal en el texto anterior, sino que usted infiera que eso es lo que quiere decir. Luego tenemos las oraciones. Está aquí 1, 2, 3 oraciones. Los problemas ambientales son dañinos a la naturaleza. Si está literalmente, como está en la lectura, no es la inferencia. Usted tiene que, esta de aquí definitivamente no es. Entonces usted analice bien el texto que está presente ahí, ese pequeño párrafo, y ¿cuál cree usted que es la inferencia de estas dos? Tarea 3. Lee el texto con atención. Otro texto que usted va a leer. Y sobre la contaminación. La contaminación, la adulteración, es decir, el cambio en las condiciones naturales de agua, tierra o aire, debido a que ellos se han vertido sustancias químicas. Es decir, estamos hablando sobre la contaminación. Ahora, ¿qué es lo que usted va a hacer en la tarea 3? Tarea 4. Infiere del texto leído la respuesta a esta pregunta. ¿Quién causa la contaminación? Escribe la respuesta en tu cuaderno. Es decir, usted ya va a hacer aquí una inferencia sobre el texto anterior. ¿Qué es inferir? Inferir es decir, con mis propias palabras, lo que yo entiendo del texto. Lee el texto anterior, luego en base a esta pregunta, va a hacer su respuesta. Va a inferir su respuesta. ¿Listo? Es decir, escribir con sus propias palabras lo que usted entiende del texto anterior con respecto a esta pregunta. Bueno, muchísimas gracias. Por favor, a trabajar con mucha alegría, porque estamos vivos, gracias a Dios, y eso es bastante, por no decir lo suficiente. No necesitamos más que la vida para continuar luchando por nuestros sueños, por lo que tenemos en mente, ¿no? Bueno, chicos, que Dios los bendiga, por favor. No se olvide, suscríbase a mi canal, estoy como Rosa Sánchez, para que reciba las notificaciones cada semana. Y active la campanita, no se olvide, como los grandes tutoriales, ¿no?